Padre, te damos gracias, Señor. Primeramente, Señor, por tu obra preciosa, Señor, porque nos has dado a tu Hijo, Señor. Y hoy, Señor, nuestros ojos ven, nuestros oídos escuchan, Señor. Hoy tenemos vida en tu Hijo, Señor. Y por ello, Señor, venimos ante tu palabra, Señor, para que sea tu palabra, Señor, dándonos vida y vida abundante, Señor, forjando en cada uno de nosotros la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Así que, Padre, pedimos el sustento del cielo, Señor, tanto para dar como para recibir, Señor. Que sea tu consejo, Señor, llevándonos cada vez más a un despertar espiritual, Señor. Que con más claridad, Señor, te veamos y nuestro corazón, Señor, se llene de gozo, Señor, se llene de adoración, Señor, por verte a ti, Señor. No permitas, Señor, que nuestros ojos se desvíen, Señor, sino que estén pegados a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Isaías 29, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a dejarlas ahí. El tema, hermanos, hay una palabra, hermanos, que busqué para tratar de poder describir algo de lo que se quiere decir. Y bueno, es una palabra que está cobrando cada vez más realidad en este mundo, hermanos, por el avance tecnológico. Y esa palabra es automatismo. ¿Quiénes la han escuchado? Automatismo. Por causa del avance tecnológico, esta palabra se ha hecho cada vez más presente, el significado de esta palabra. Y el automatismo ha sido muy importante en avances como la industria, las máquinas, hermanos. Ha sido muy importante también en el tema clínico, por los marcapasos y todas estas cosas, hermanos, que han venido avanzando. Y es una palabra que en ese sentido ha sido, pues, buena para la humanidad. Pero en el ámbito espiritual, hermanos, no. Porque el automatismo se define como la ejecución de actos o procesos sin la intervención de la voluntad y la conciencia. Es decir, actos mecánicos. Y en la vida espiritual, hermanos, esto no es bueno. ¿Por qué, hermanos? Porque como nuestro hermano Jair en la compartir pasado nos compartió un texto, predicaba sobre Hebreos 10, 19 al 25, y en el 20 dice que el Señor Jesús por su sangre abrió e inauguró un camino nuevo. Pero aparte de ese camino nuevo, es un camino vivo. Así que, hermanos, en ese entendimiento de un camino vivo, que nos da a entender un camino fructífero, que crece, un camino lleno de vida. Y el automatismo, hermanos,
es solamente para las máquinas, no para los hombres y mucho menos nosotros creyentes, hermanos. Entonces, quiero que vayamos a Isaías 29. Vamos a leer dos textos, pero vamos a poder hablar un poco del contexto de esta profecía que está en el 28 y 29. Vamos a hablar algo para ponernos en contexto y poder entender los versos que vamos a leer. Vamos a detenernos, hermanos, en el 13 y el 14 del 29. Este texto lo hemos leído mucho en los evangelios, el Señor lo citó, y el Señor, su ministerio, hermanos, estuvo rodeado del significado de este verso, hermanos. 13 y 14, dice así. Yo quiero que, por favor, en la pantalla se lo podemos colocar de una paráfrasis de la Nueva Traducción Viviente, sería mejor. Bueno, yo lo voy a leer en la Reina Valera, dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí nuevamente excitaré yo a la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hermanos, estos dos versos están incrustados en un contexto profético que el Señor le dio a Isaías. Este contexto profético involucra al pueblo de Israel, pero un pueblo de Israel ya dividido en los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, hermanos, conformado por Efraín, y el reino del sur, en donde estaba Jerusalén, que es lo que nos vamos hoy a centrar. Ahora, hermanos, las profecías del Antiguo Testamento giraban en torno a como a un círculo vicioso. Dios había dado mandamientos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel desobedecía, entraba en pecado, daba la espalda a Dios, y por ello Dios enviaba sus profetas a amonestar al pueblo, a hacerlo volver a Él. Y en algunos casos el pueblo voluntariamente volvía, pero en la mayoría de los casos el Señor enviaba juicio sobre ese pueblo. Y en medio del sufrimiento, en medio de sus dificultades, clamaban a Dios, y Dios los levantaba, hermanos. Y así es el círculo vicioso de la gran mayoría de las profecías del Antiguo Testamento, hermanos. El profeta, a comparación del día de hoy, no es aquel que anuncia lo porvenir y lo próspero. Por el contrario, el profeta amonestaba al pueblo por su pecado. Esa era la labor del profeta de aquel entonces. Pero ¿qué pasaba con estos dos reinos, hermanos? Por un lado, el reino del norte estaban en su deseo de separación con los del sur. Y ellos mismos habían levantado ídolos, hermanos, para evitar que los del pueblo pudieran ir al templo en Jerusalén a adorar. Y eso los había hecho caer en idolatría, hermanos.
Por su parte, el reino del sur, no diferente a esto, también recibirían el mismo castigo en la boca de Isaías, pero estos porque, volviendo atrás, buscaron no en Dios, sino en otros dioses, la seguridad y el socorro que ellos necesitaban. Y ellos pusieron sus ojos en Egipto, una nación próspera de aquel tiempo, y no en Dios. Le dieron la espalda a Dios, por la cual Dios los acusó de negociar con la muerte, así lo dice, en casa puede leer 28 y 29. Los acusó de negociar con la muerte. Y Dios envía por boca del profeta Isaías que los iba a poner en apretura. O sea, los iba a... ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues las naciones enemigas del pueblo de Israel iban a ser un instrumento en las manos de Dios. Y por medio de los asirios, Dios iba a poner a apretura al pueblo de Israel. Lo iba a llevar, hermanos, a ser invadidos. Y Dios mismo iba a hacer esto. Pero Dios, en medio de ese juicio, promete que cuando ellos están ya en su agonía por este juicio, ellos levantarían su voz. Y dice así: levantarían su voz desde el polvo, y Dios vendría en su ayuda y juzgaría a las naciones opresoras. Esto nos da a entender, hermanos, que Dios busca de su pueblo su corazón. Ahora, hermanos, si usted puede leer ahí el versículo 1 del 29, en Jerusalén se celebraban las fiestas. Ellos eran muy ordenados en sus fiestas y seguían celebrando a Dios, pero su corazón, los ojos de su corazón estaban puestos en Egipto. Y cuando viene Isaías y manifiesta lo que Dios iba a hacer, ellos hacen un acuerdo con Egipto. Los líderes en Jerusalén hacen un acuerdo con Egipto, algo como lo que nosotros llamamos un negocio por debajo de la mesa. Y acuerdan con Egipto que si vienen los asirios a invadirlos, Egipto entraría en su ayuda. Y a eso le llama Dios: ustedes han negociado con la muerte. Y ese era el contexto, hermanos. Este pueblo, esa era la realidad de este pueblo. Y ellos anualmente celebraban las fiestas, todas las fiestas, y seguían cumpliendo sus ceremonias. Pero esas mismas fiestas, hermanos, carecían de significado. Ahora, trayéndolo por el túnel del tiempo, hermanos, y teniendo una consideración, ¿qué tan peligroso es, hermanos, que nosotros caigamos en una condición como esta, en donde nuestros actos sean actos meramente mecánicos, en donde lo que hacemos carezca de significado? Como lo decían nuestros hermanos, qué tan fácil olvidamos, hermanos. Qué tan fácil es
desprendernos en una realidad en la cual el Señor nos ha puesto, una realidad espiritual, algo que no conocíamos. Nuestros ojos y nuestros oídos estaban cerrados a ello, pero Dios en su misericordia, en su gracia, nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y nos introdujo en una realidad espiritual, hermanos. Pablo decía al respecto: pobre de mí. Vivimos en un mundo, hermanos, en donde todo va acelerado, en donde todo es cambiante. Y nosotros habitamos en este cuerpo, hermanos, en este mundo que se precipita a la destrucción. Y en este acelere, hermanos, un acelere de actividades, la vida se ha tornado veloz, práctica, express. Y nosotros habitamos, hermanos, en este mundo. Y estas cosas nos pueden llevar fácilmente, hermanos, a desvincularnos de la realidad espiritual. Fácilmente, hermanos. Olvidamos. Yo estos días lo hablaba con mis hijos. Olvidamos lo que Dios nos ha dado. Y muchas veces ni siquiera lo tenemos presente, sino que muchas veces no lo podemos ver. Hablábamos hace unos días de la oración de Pablo en Efesios. Pablo oraba para que los hermanos de Efesios abrieran los ojos a aquella obra que Cristo había hecho, a una realidad. Y muchas veces el Señor nos dio vida y nos puso en esa realidad, pero prontamente nos hemos escapado de esa realidad por el trajinar de este mundo, la velocidad de este mundo. Y concuerdo con los hermanos cuando dicen que por ello Dios, el Señor, dejó mandamientos del partimiento del pan, porque conocía lo olvidadizos que somos. Nosotros cada sábado partimos el pan, hermanos. Y esos 5 o 6 días que tenemos de lapso entre uno y otro, debe estar presente, hermanos, la obra de Cristo. Debe estar presente en nuestra realidad. Debemos de vivir en conformidad en aquello en donde Dios nos ha puesto, a la realidad que Él nos ha puesto. Nos salvó, hermanos. Nos redimió. Nos sacó del fango cenagoso, nos limpió. Y muchas veces, hermanos, perdemos de vista estas cosas y nos pasa lo del cerdo. Volvemos atrás, hermanos. Este es un llamado, hermanos, a tener nuestros ojos abiertos. Y es aquí en donde toma significado muchas palabras de la Escritura. Cuando nos dice, una hoy la anunció el hermano, mirad, considerad, examinaos.
Esas palabras están ahí para amonestarnos, hermanos, y muchas otras más, para amonestarnos a no desvincularnos de esa realidad en la cual el Señor nos ha puesto. Es una realidad, hermanos. Y encontramos en la Escritura múltiples palabras, y mirad es como el Señor nos está diciendo: agranden los ojos, como considerad, es como razonar más profundamente, examinaos, y muchas otras palabras más, verbos en donde nos manda el Señor a que estemos atentos. Y este pueblo, hermanos, volviendo a Isaías, Dios determinó un juicio para ellos, los iba a apretar. Pero en el versículo 14 me llama mucho la atención, que quiero que leamos. ¿Qué le había pasado a este pueblo? Dice: por tanto, he aquí nuevamente. Hermanos, ¿qué nos dice esto? Que el Señor va a hacer algo que ya había hecho. Algo que ya había hecho. Y dice aquí: he aquí que nuevamente excitaré yo a la admiración de este pueblo. ¿Sabe, hermanos? Uno de los factores por la cual nosotros nos desvinculamos de una realidad espiritual es porque hemos perdido la expectativa en Dios. Es porque dejamos de admirar su obra. Es porque dejamos de contemplar su obra, hermanos. Es porque olvidamos. Esa es la razón por la cual este pueblo había cogido un camino totalmente opuesto a los caminos del Señor. Habían perdido la admiración por su Dios. La habían perdido. Por tanto, he aquí nuevamente excitaré yo a la admiración de este pueblo. ¿Cómo lo iba a hacer? Con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Una característica que Dios da de este pueblo es que ellos habían construido sus vidas en sueños y en éxitos temporales. Sus ojos se habían desviado a Egipto y habían visto la hermosura en Egipto. Egipto representa al mundo. Vieron la hermosura en Egipto como lo hicieron muchos en la historia bíblica. Y ese mirar a Egipto los llevó a construir sus vidas en deseos, en sueños, en éxitos temporales. Y en el capítulo 28 él dice, el Señor: el que sueña y soñando está comiendo, cuando se despierta volverá a tener hambre. Volverá a tener hambre. Y Isaías viene y trae este mensaje, que Dios los iba a poner en apretura. ¿Sabe, hermanos? ¿Sabe cuál fue la respuesta de ellos para Isaías, perdón?
estamos hastiados. Isaías más bien parece un maestro de escuela y nosotros no somos niños. Usted lo puede leer en casa, hermanos, el contexto en el capítulo 28. No somos niños porque Dios nos enseña palabra por palabra, línea tras línea, mandato sobre mandato. Estaban cansados, hastiados de Dios. Y Dios hace una comparación. ¿Acaso el barro dirá al alfarero, ¿qué haces tú conmigo? Y esa era como Dios estaba mirando la respuesta de aquel pueblo. ¿Acaso el barro dirá al alfarero, ¿por qué haces tú esto conmigo? Y Isaías les dice, pues, ¿no me van a escuchar a mí? Van a escuchar a Dios por medio de sus opresores, los asirios. Este era el corazón de este pueblo, hermanos. Pero en medio de todo esto, hermanos, Dios da una promesa. Y Él les está diciendo, sus vidas fueron construidas con sueños y éxitos temporales. Pero yo levantaré desde Sión un fundamento, una piedra angular probada, preciosa, firme, el cual el que creyere no será movido. Así dice el Señor. Dios les estaba dando la salvación, les envió su palabra y estaba hablando, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. El que en Él creyere no será movido. Las vidas de los hombres no serían más construidas en sueños y en éxitos temporales, sino sobre una piedra firme, probada y preciosa. Firme, hermanos. Un fundamento firme. Y si nosotros leemos Romanos capítulo 5, versículo 2, el Señor dice que nos ha puesto firmes delante del Padre, delante del trono de la gracia. Firmes nos ha puesto. Y en Apocalipsis 2, el Señor Jesucristo dice que Él tiene en su mano la iglesia y que la tiene firme, hermanos. Y que de allí no nos arrebatará nadie, hermanos. Y este versículo que hemos leído, hermanos, en el 13, este pueblo de labios me honra. Esa fue la conclusión de Dios. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe, hermanos? Aquí el significado estar lejos de mí es estar en sí mismo. Ellos se habían ensimismado, hermanos. Eso es lo que significa estar lejos de mí. Estaban en sí mismos.
¿Sabe, hermanos? Este texto el Señor lo usa en Marcos capítulo 7, versículo 6 y 7, que quiero que lo leamos. Marcos capítulo 7. Versículos 6 y 7. Vamos a leerlo desde el 5, hermanos. Dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué estos discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como a doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Esta fue la descripción de los hombres encargados de llevar la ley de Dios al pueblo, de los sacerdotes del tiempo del Señor Jesucristo. Y esa fue la descripción del Señor Jesús. Terrible, ¿cierto? Un pueblo que de labios lo honra, pero su corazón están ensimismados, lejos. Permítanme usar esta palabra: desvinculados, desconectados del Señor. ¿Y por qué uso esta palabra, hermanos? Porque nosotros, la iglesia en la tierra, somos los que traemos las valoraciones del cielo a la tierra, hermanos. Somos los llamados a traer todas las valoraciones del cielo. El cielo se da a conocer en la tierra, hermanos, por la iglesia. Y ese era el llamado de aquellos hombres: dar a conocer la ley de Dios, las valoraciones del cielo a través de la ley. Era su responsabilidad. Pero sus palabras eran incongruentes con sus acciones, por lo cual el Señor dice: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor ha dicho a los discípulos: oigan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Qué grave, ¿cierto, hermanos? Qué descripción tan terrible de los encargados de traer la escritura, de los responsables, hermanos. Los acusó de dos cosas: uno, de hipócritas, y dos, de reemplazar los mandamientos santos y justos del Señor que operan en el corazón del ser humano por mandamientos de hombres. Ellos limpiaban el vaso por fuera, pero por dentro estaba lleno de inmundicia. Muy parecido a los de los tiempos de Isaías. Se acercaban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Su acercamiento era un acercamiento hipócrita,
por lo cual Dios les promete un fundamento, un acercamiento real, firme, Jesucristo el Señor. Y aquí en Marcos, el Señor describe la condición de los religiosos del tiempo, de los hombres encargados del tiempo. Ahora, hermanos, preguntémonos si aquellos perdieron la admiración, si aquellos perdieron las expectativas, ¿estos qué perdieron? ¿De qué se olvidaron estos? Ellos olvidaron, hermanos, que los mandamientos del Señor, santos y justos, eran los que producían cambios en el corazón de los hombres. Olvidaron que era la palabra de Dios la que actúa, que era la palabra de Dios la que limpia, que es la palabra de Dios la que despierta. Se olvidaron y cambiaron los mandamientos del Señor por sus propios conceptos, por su propia tradición, e hicieron de los mandatos del Señor un cúmulo de aspectos que no tenían ningún valor, ningún significado. Ahora, hermanos, nos preguntamos, nosotros estando en el fundamento firme, nosotros estando edificados sobre la roca espiritual que es Cristo, ¿podemos caer en una situación semejante? ¿Podríamos nosotros caer en una situación semejante? Sí, hermanos. ¿Podemos nosotros perder la expectativa? Sí, hermanos. ¿Podemos nosotros perder de vista lo que la palabra de Dios nos da? ¿Lo que la palabra de Dios hace en nosotros? ¿Podemos nosotros perder conexión con el cielo, hermanos? Sí. ¿Podemos nosotros actuar mecánicamente? Sí. ¿Podemos ser autómatas? Sí. Podemos caer en estas cosas, hermanos. Y cuando caemos en estas cosas, hermanos, es cuando empezamos nosotros a edificar nuestra vida con los materiales de Egipto, hermanos, con lo que da Egipto. Perdemos la expectativa y la admiración por el Señor. Perdemos de vista su palabra, hermanos, en todo momento. Nos acordamos de ella porque venimos los sábados. Vamos a la reunión y vamos a la reunión en mandamientos de hombres. ¿Sabe cuáles son esos? Voy a la reunión
por meramente una formalidad. Voy a la oración por meramente una formalidad. Venimos a la reunión por meramente una formalidad. Porque hay un mandamiento en nosotros que ya hemos impuesto, que si hacemos estas cosas, somos buenos cristianos, hijos de Dios. Pero nuestro corazón no está en estas cosas. Vamos a la oración, hermanos, entendiendo que nos vamos a encontrar con el Señor. ¿Esa realidad está en nuestras vidas? ¿O nos levantamos de mañana y oramos como un mero cumplimiento de buen creyente, de buen hijo de Dios? Pero hay una realidad consciente que nos levantamos y nos apartamos porque nos vamos a encontrar con nuestro Padre, como lo decía nuestro hermano, con el que nos ama, con el que está dispuesto para nosotros 24/7, con aquel que nos sustenta, que pone alimento en nuestra mesa, quien pone fuerza en nuestro cuerpo, luz en nuestro interior. ¿Somos conscientes de esa realidad? Venimos a la reunión expectantes, hermanos, que el Señor va a hablar y va a dar dirección para nuestras vidas, que va a edificar sobre el fundamento firme. Esa es la realidad, hermanos. Pero cuando perdemos la admiración, cuando perdemos, hermanos, esta realidad en la cual el Señor nos puso, cualquier razón, hermanos, nos es una excusa suficiente para no hacerlo. Cualquier razón es suficiente para no ir a orar. Cualquier razón es suficiente para no levantarme a orar en la mañana, por la iglesia, por los hermanos, por la familia, por la salvación de los hombres. Tenemos claro, hermanos, que Cristo es lo que este mundo necesita, lo que esta humanidad necesita, que va, miles y miles están yendo al infierno. Esa es nuestra realidad. Por la cual, hermanos, el Señor nos puso en ella. Es algo real. Cuando nos acercamos a su palabra, hermanos, nos estamos acercando al consejo perfecto para nuestras vidas. Cuando nos acercamos a ella, la realidad es que vemos que estas letras son la voz de Dios y que es la voz que necesita mi corazón escuchar. Esa es la realidad, hermanos. Y muchas veces, hermanos, tenemos muchas características de esta declaración del Señor Jesús. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Venimos a cantar, hermanos, pero no adoramos. Venimos a orar, pero nuestra conciencia no está en la oración. Nuestra realidad no está allí. Venimos a reunirnos con nuestros hermanos, pero no nos damos de cuenta de quiénes somos, en dónde nos ha puesto el Señor, cómo nos ha puesto el Señor en su cuerpo, y somos miembros los unos de los otros.
Yo quiero que vayamos a Apocalipsis 2 y vamos a ver aspectos acerca de esto. Apocalipsis 2. Lo hemos estudiado muchas veces. Y nosotros lo veíamos algunos días haciéndole un énfasis a esta porción. Y vamos a leerlo desde el 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Sabe, hermanos? Cuando yo agarro esto, agarro del todo ¿cómo se llama esto? La piaña. La agarro del todo. Yo la puedo agarrar firme, pero no la agarro completa. Aquí cuando el texto dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, nos está diciendo que él las tiene por completo. Y estas estrellas significan la iglesia. Él tiene en su mano, en su diestra, a la iglesia. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Ahora, hermanos, el que anda en medio. El Señor anda en medio de su iglesia, hermanos. Y no solo anda en medio de su iglesia, hermanos. Mire lo que sigue diciendo. Yo conozco tus obras. El Señor no solo camina en medio de su iglesia, sino que conoce su iglesia. Conoce, hermanos. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. ¿Nos conoce el Señor? Nos conoce profundamente. Conoce nuestra paciencia, hermanos. Conoce nuestro arduo trabajo. Conoce nuestro aguante. Pero mira el 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, yo quiero ilustrar esta expresión con algo. Y el hermano atinó en el consejo práctico que hoy traía. Y el hermano habló de una relación de enamoramiento. Y yo creo que los que estamos casados aquí vamos a entender, y los que no lo están, lo van a entender en su momento. Esa etapa de enamoramiento es una etapa preciosa. Queremos estar 24/7 al lado de la persona que amamos. Y cuando estamos alejados, sufrimos. Hay algo en nuestro corazón como que nos impacienta, ¿cierto? Esa etapa de enamoramiento, el primer brote de amor, hermanos, entre una pareja, en donde todo nos parece precioso, todo, hermanos. Aún aquellas cosas que con el tiempo quizás empezamos nosotros a no amar de esa persona. Hábitos, algunas cosas. Pero en esa etapa de enamoramiento las amamos, nos parece fabuloso. Y esta iglesia, hermanos,
tenían buena doctrina, tenían buena práctica, pero habían dejado de amar. Y este amar aquí no es un amar del todo, ¿no? No es como algo que se arranca del corazón, no. Sino es lo mismo que le sucede a una relación. En la medida que comienzan a caminar juntos, empiezan las cosas y de pronto ya no se ama como al comienzo. De pronto ya no es tan hermoso eso, sino que empieza a cambiar. Otro entendimiento que le puedo dar a esto es que los hermanos de Éfeso empezaron a caminar en un muy bajo nivel de conciencia, muy bajo nivel de conciencia, que es lo que estamos hoy tratando de poder ver. Y al caminar, al tener un muy bajo nivel de conciencia, empezaron a enfatizar en obras, en trabajo. Empezaron a enfatizar en meramente formalidad. Y decíamos la vez pasada, es como una esposa sumisa, pero que no ama al esposo. Esa era la comparación. Esta iglesia ilustra eso. Una esposa sumisa que no ama al esposo. Esa era la iglesia de Éfeso. Había dejado el primer amor. Ahora yo quiero que leamos Jeremías 2:2. Me lo puede colocar Samuel en Nueva Traducción Viviente, si quiere. En la de las Américas, hijo, si tiene. Vamos a leerlo en la versión de las Américas. Creo que está más. Mire lo que dice. Ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuánto me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Este versículo, hermanos, ilustra lo que pasaba en Éfeso. Este versículo ilustra lo que es el primer amor, el amor de juventud, el amor que trae entusiasmo, el amor que trae vigor, que trae realidad, el amor consciente, anhelante. La iglesia de Éfeso estaba pasando por esta situación, hermanos. Ellos quizás, sus reuniones como las nuestras, oraban y cantaban, pero su corazón no ardía por el Señor. Su devoción no ardía por el Señor. No había un fervor, hermanos, por el Señor. Habían perdido el fervor. Y en cierto modo, hermanos, en cierto modo, había algo de hipocresía. Y si usted nota, hermanos, en muchos escritos, creo que en la iglesia de Esmirna,
Es donde 3:20, donde el Señor da eslabonazos y dice: si alguno escucha mi voz y me oye, entraré, cenaré con él y él conmigo. Si alguien escucha mi voz. Esta iglesia, ¿sabe qué había hecho? Había sacado al Señor. Era la iglesia del Señor. Y habían hecho un lado al Señor. Hermanos, para concluir, en este trajinar de la vida, este mundo agitado que nos distrae, que nos lleva a entrar en hábitos, en ritmos de vida, actividad. Este mundo, si nos descuidamos, hermanos, nos lleva a hacer a un lado al Señor, a salir de la realidad, a perder de vista su amor, su socorro, su protección, su ayuda. Y nos pone en nosotros mismos. Y es allí donde el panorama empieza a ponerse gris. Es allí donde vemos los defectos los unos de los otros. Es allí donde entramos en malas decisiones. Y el Señor llama a esta iglesia y le dice: mira de dónde has caído y arrepiéntete. Y arrepiéntete. ¿Sabe, hermanos? Que el Señor nos ayude a tener conciencia de la realidad en la que Él nos ha puesto. Que no nos pase como en Isaías, que perdieron la admiración por el Señor. Como en Marcos, que perdieron el significado de su palabra. Y como en Apocalipsis, que perdieron el ardor por el Señor, la fervorosidad por el Señor. Que seamos nosotros fervientes todo el tiempo. Esta palabra fervientes es como el agua cuando está hirviendo, pero este hervir es constante. Fervientes no solamente habla de algo momentáneo, sino que estemos hirviendo todo el tiempo, que estemos calientes todo el tiempo. No fríos, sino calientes, hermanos. Que vivamos en la realidad en la cual nos ha puesto. Y que nuestra oración sea: Señor, permíteme ver la realidad, Señor. Ayúdame a que mis ojos se abran cada vez más a tu verdad. Que mis ojos te admiren, te contemplen cada vez más. Porque si perdemos esa contemplación, hermanos, estamos de alguna manera alejando nuestro corazón del Señor. Y que no se diga de nosotros: de labios lo honramos, mas nuestro corazón está lejos de Él. ¿Sabe, hermanos? Lo hemos repetido muchas veces. No somos la iglesia perfecta, pero sí debemos ser la iglesia más sincera. Sinceridad.
¿Qué es lo que el Señor demanda de nosotros? Sinceridad. No nuestra perfección. Él quiere nuestro corazón, nuestra sinceridad. Él quiere que nuestros ojos estén abiertos a la realidad. Y para terminar, hermanos, en Juan 4, el Señor viene y se encuentra con una mujer samaritana. Y tienen allí una conversación. Samaritanos y judíos no se llevaban bien. ¿Y no se llevaban bien desde cuándo? Desde que se dividieron los reinos. Y allí, en Isaías 29, Isaías 28 y 29, los del norte no querían que ir a adorar al templo de Jerusalén, que quedaba en el reino del sur. Y había división entre ellos. Y viene el Señor Jesucristo a cumplir aquella palabra del fundamento estable. Y viene la samaritana y le dice: judíos y samaritanos nos llevamos bien, y ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén. Y el Señor dice: vendrá un tiempo en donde nuestra adoración, nuestra realidad, lo podremos hacer en todo lugar, porque no es un lugar, es una condición. Sinceridad, porque tales adoradores Él busca, que lo adoren en espíritu y en verdad. El significado de este texto es simple y llanamente sinceridad, es lo que Él busca. Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Señor. Que esa realidad, hermanos, esté siempre brillante entre nuestros ojos. Que la obra de Cristo, hermanos, se haga cada vez más majestuosa, más excelsa, más preciosa ante nuestros ojos. Porque si no es de esa manera, hermanos, el cielo no estará en la tierra. El cielo está en la tierra. Es porque nosotros tomamos de Él, hermanos. Comemos de Él. Bebemos de Él. Cuando perdemos esa realidad, nos desvinculamos y nos encontramos ensimismados en nosotros mismos, en nuestras propias decisiones. Amén. Oremos, hermanos.